¿Se escucha, Sí, no? perfecto. Sí, sí. Bueno. Bueno. Como habíamos quedado, vamos a analizar, vamos a cambiar el ámbito del análisis y nos vamos a ir, como dijimos, vimos en el primer tramo de la exposición la problemática del delito dentro de la empresa, protagonizado en términos de perjuicio por un trabajador. Pero ahora vamos a ver un poco las estafas y otras defraudaciones, vamos a ver algunas figuras que se encuentran normativizadas en nuestro Código Penal a partir del artículo 172 del mismo. Vamos a ver las figuras de estafa. La idea hoy, bueno, tenemos hasta las 12 para dar clase. Vamos a ver hoy muy en profundidad la figura de la estafa y dentro de 15 días veremos las figuras vinculadas a la administración fraudulenta, el delito de administración fraudulenta, las estafas informáticas, los fraudes y los fraudes vinculados con delitos contra el patrimonio de la empresa como garantía común de los acreedores. El artículo 172, si alguno tiene la posibilidad de posicionarse, me gustaría que nos ubiquemos a partir del artículo 172 del Código Penal, concretamente a partir de lo que sería el título sexto del Código Penal, delitos contra, título sexto, delito contra la propiedad, y concretamente en el capítulo cuarto, estafas y otras defraudaciones. Profesor, no lo estamos viendo. ¿Puede ser que sea un problema o...? No. ¿No me estás viendo? Perdóname. A ver. Disculpame medio segundo. Yo sí lo veo. Yo sí lo veo. Bueno. Yo sí lo veo. ¿Me están viendo? No sé. Sí, sí. ¿Me están viendo? Sí. Yo sí. Bueno, listo. Ahí lo veo. Ahí lo corté. A ver. No, hay alguien que no me está viendo. Ahora. Me han apagado la cámara del monitor, pero me están viendo desde el celular. Sí, ahora lo veo, ¿eh? Bueno, listo. No te perdés nada, está claro. No, bueno, pero ante la presencia. Bueno, entonces, estamos siguiendo con el análisis entonces. A partir del artículo 172 de los delitos contra la propiedad, dentro del capítulo de delitos contra la propiedad, se suceden una serie de figuras, algunas que responden al formato de las estafas y otras que responden al formato de los abusos de confianza. A ver, lo primero que tenemos que ver cuando vemos una figura es, y es muy importante para que entiendan a qué me quiero referir en cuanto a la vinculación con la empresa, es que se entiende por propiedad como bien jurídico protegido. Ustedes saben que todo delito, ¿no es cierto?, toda figura plasmada en el Código Penal y en alguna ley complementaria, tiene como objetivo la protección de un interés vital o la tutela de un interés vital. Algunas figuras reclaman que ese bien jurídico se vea efectivamente afectado, como que son los llamados delitos de resultado, y otras figuras requieren que, producto de la conducta prevista en el tipo penal, se ponga en riesgo, ¿no es cierto?, cierto o presunto, el bien jurídico que se pretende amparar. Como ocurre, por ejemplo, con los delitos de peligro abstracto o con los delitos de peligro concreto. En el caso puntual de los delitos contra la propiedad, estos son delitos de resultado que protegen un interés vital del individuo, como es sin duda el patrimonio. Algunos autores hablan de delitos contra el patrimonio, entendiendo que la expresión patrimonio es mucho más certera que hablar de la propiedad, porque el término propiedad tiene reminiscencias históricas y vincula este interés esencial al derecho de dominio, al concepto adquiritario de la propiedad propio del derecho romano. Pero sin embargo, cuando hablamos de propiedad en el ámbito penal, o preferimos hablar de patrimonio, según el criterio que adoptemos, el concepto es mucho más amplio que simplemente el derecho de dominio que yo pueda tener respecto de una cosa. Es decir, el interés esencial como interés protegido por esta figura que vamos a ver hoy, es un interés amplio. Es decir, los autores hablan de la propiedad en un sentido constitucional del término. Con lo cual la propiedad no se reduce simplemente al derecho de dominio, como dije recién, sobre una cosa, sino que también se protegen otros vínculos que yo pueda tener con determinados bienes muebles, inmuebles, tangibles o intangibles. Como por ejemplo la tenencia, como por ejemplo la posesión. Es decir, la propiedad, como dijo la Corte en un caso muy emblemático,
interpretando el alcance del artículo 17 de la Constitución Nacional, la propiedad comprende todos los intereses apreciables que una persona tenga fuera de su vida, fuera de su honra y fuera de su libertad. Es decir, que el concepto penal de propiedad comprende la protección en los diferentes tipos penales que regulan su tutela, de muchos aspectos, desde la protección de la tenencia sobre una cosa, del uso y goce sobre la misma, ¿no es cierto?, de la propiedad en el sentido dominial respecto de ella. También se protege el crédito que una persona tenga respecto de otra, el derecho, un derecho creditorio. También se protege inclusive hasta la expectativa, la chance. Es decir, el concepto de propiedad es un concepto amplio, que comprende cosas, derechos, créditos, expectativas, ganancias futuras. Es decir, es un concepto muy, muy amplio. Inclusive hasta se protege la propiedad del otro, o sea, el vínculo que tengo con referencia al patrimonio del otro, entendido como garantía común de una creencia. Es decir, que el concepto es un concepto amplio. Reitero, no me asimilen la propiedad con el dominio. El dominio está protegido en algunas figuras del Código Penal, sin ninguna duda, pero también hay otras figuras que protegen una relación posesoria o de tenencia, que también entra dentro del paraguas y dentro del concepto de propiedad. Vamos a un ejemplo. El delito de hurto. ¿Qué protege la propiedad? Sin ninguna duda. ¿Qué aspecto de la propiedad? La tenencia sobre la cosa. La tenencia sobre la cosa. La extorsión, la estafa, ¿qué protegen? Si producto de una maniobra engañosa a mí me privan de un bien dominialmente del cual yo soy titular, me puede proteger la propiedad en el sentido de protección del derecho de dominio. Pero la propiedad es un concepto mucho más amplio que el vínculo dominial o registral que yo tenga respecto de una cosa. ¿Se entiende lo que voy planteando? Entonces, cuando hablamos de propiedad en el derecho penal debemos hacerlo en un sentido amplio. Por supuesto que hay distintos conceptos de patrimonio y de propiedad que pueden tener incidencia en el derecho penal. Hay conceptos jurídicos, ¿no es cierto? Hay concepto económico, hay conceptos mixtos y hay conceptos subjetivos. Es decir, no se puede concebir que una persona carezca de propiedad. Ustedes saben muy bien de que el patrimonio o la propiedad es un atributo inherente a cualquier persona humana o a persona jurídica. Es decir, no hay personas sin propiedad. Pero claro, hay discusiones que no quiero abrumarlos con ello porque sería motivo de una larga charla, más propia del derecho penal que de la incumbencia profesional que ustedes tienen. Pero se discute, por ejemplo, si está protegido por el Código Penal aquellos bienes o aquellos intereses que entran dentro del ámbito de disposición de un sujeto que fueron a su vez producto de un ilícito. Es decir, yo tengo en mi patrimonio incorporado un bien que a su vez lo obtuve producto de una maniobra estafatoria a un tercero. ¿Se entiende? Y viene una persona y me lo hurta. Yo tengo derecho a solicitar la tutela del derecho penal respecto de un bien incorporado espuriamente en mi patrimonio. ¿Comprende el concepto de propiedad la tutela respecto de bienes de origen ilícito? Esto ha dado lugar a una gran discusión en el ámbito del derecho penal. Una discusión muy interesante desde el punto de vista fáctico. Es decir, el concepto de propiedad, porque sería un suicidio dialéctico, que el ordenamiento jurídico persigue a aquel que espuriamente se apropia de lo ajeno y simultáneamente le dé tutela a aquel que ya lo tiene incorporado, frente a un ataque de otro. ¿Se entiende lo que estoy razonando? Entonces, el concepto de patrimonio es un concepto que o para determinar qué bienes integran el patrimonio del individuo, y por ende integran la propiedad. Debo recurrir a un criterio economicista, a un criterio jurídico, a un criterio mixto de estos dos, o a un criterio subjetivo. Porque, por ejemplo, también otra discusión interesante, que se la traigo a colación simplemente a título informativo, hay bienes que determinadas personas tienen, ¿no es cierto?, en relación con la que determinadas personas tienen una relación de afecto, pero que sin embargo no tienen ningún valor económico. Me acuerdo cuando estudiábamos en el grado de la figura de estafa, un profesor nos trajo un caso en donde, mediante una acción de hurto, de apoderamiento, una persona se apoderó de un trozo de cabello, ¿no es cierto?, que una madre guardaba celosamente de una hija que había fallecido tiempo atrás. Esa cosa, que es un objeto material, no tiene valor en el mercado. Sin embargo, si uno lo analiza estrictamente desde el punto de vista jurídico, integra el patrimonio de ese sujeto. Pero si uno lo mira desde el punto de vista económico, no tener valor de realización en el mercado, no sería digno de tutela. O sea, ¿dónde hacemos el enfoque para decir qué bien integra la propiedad?
¿En un enfoque jurídico, mixto, o en un enfoque subjetivo? Se viene imponiendo este último criterio. La propiedad es todo aquello que el sujeto considera como integrante de su patrimonio en función de que a través de determinadas cosas se desenvuelve social y económicamente. Si yo guardo ese trozo de cabello de mi hija o mi hijo muerto, ¿no es cierto?, para desenvolverme socialmente, para saciar mis necesidades afectivas, forma parte de mi propiedad. Pero en los últimos tiempos, entonces se va imponiendo este concepto. ¿Por qué traigo todo este bagaje de teorías al caso? Porque claro, vamos a ver que en el mundo de los negocios, en el tráfico comercial, hay infinidades de conductas atrapadas por el derecho penal que tienen aptitud para afectar o vulnerar múltiples intereses pertenecientes al sujeto pasivo, algunos de los cuales pueden no caber dentro del concepto de propiedad según el criterio que adoptemos. Y ustedes tienen que saber, porque lógicamente en algún momento lo habrán leído en la carrera de grado, que no se puede entender que exista delito si no hay afectación de un bien jurídico que ese delito tutela o protege, aunque sea a título de peligro o de riesgo. De manera tal de que cuando hablamos de cualquier examen de tipicidad respecto de una conducta de cualquier naturaleza, además del juicio de adecuación típica que implica el aspecto objetivo y subjetivo de la tipicidad, también debemos verificar la puesta en afectación del bien jurídico, que es la razón de ser del tipo penal, cuyo encuadre reclamamos en el caso concreto. Por eso es importante delimitar el concepto de propiedad. Y lo que estamos diciendo ahora tiene incidencia en cualquiera de las figuras de este título sexto que estamos analizando, que vamos a desarrollar en esta exposición y en las exposiciones que se sucedan. Por eso es importante que antes de hablar de estafa y de otras formas particulares de defraudaciones, que se puede dar en el ámbito de la empresa, uno hable también de cuál es el bien jurídico protegido. Como siempre le digo a mis alumnos de grado, e inclusive de posgrado. Siempre, cualquier figura que yo quiero desandar y entender, cualquier examen debe partir por el estudio del bien jurídico. Porque los bienes jurídicos son la razón de ser de las fórmulas legales, que están descritas en abstracto en el Código Penal y luego se aplican en concreto en la realidad diaria. ¿Se entiende? Bien. Entonces, ¿qué comprendería la propiedad? Un montón de cuestiones que pueden tener que ver con el patrimonio de una empresa. Por ejemplo, los bienes muebles, los bienes inmuebles, los bienes intangibles, los créditos que tenga frente a terceros, ¿no es cierto? El lucro cesante, la pérdida de chance, las expectativas también, ¿por qué no? El valor llave, los intangibles, el valor llave de negocio, ¿no? La clientela, la marca. Una empresa tiene un montón de intereses que pueden ser englobados como protegidos por el bien jurídico propiedad. Y en el marco de una relación negocial con terceros, ¿no es cierto?, esos intereses se pueden ver vulnerados. Entonces vamos a ver las figuras del artículo que mencionamos recientemente, ¿no es cierto?, del Código Penal. En ese marco, ¿me ven? Sí. En ese marco estamos hablando del capítulo cuarto del título sexto, estafa y otra defraudación. Aclaremos algunos temas que es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué se entiende fundamentalmente por la propiedad? ¿Qué se entiende por la propiedad en vinculación con la estafa? Quise decir. Bueno, hay dos tipos de figuras. Están las defraudaciones por fraude y las defraudaciones por abuso de confianza. Ellas se encuentran desperdigadas por todo el código, por todo este capítulo que mencionamos. Tenemos una figura básica, que es la del 172, que es una modalidad de defraudación por fraude. Pero también tenemos estafas particulares en el 173, pero también tenemos abuso de confianza. Ambas son formas de defraudación. Entonces, si ustedes me permiten una clasificación, yo digo, hay dos tipos de defraudación. Las defraudaciones por fraude, cuyo ejemplo es el delito de estafa, genérica del 172, y específicamente reglamentada en alguno de los incisos del 173, por ejemplo, y las defraudaciones por abuso de confianza, entre las cuales encontramos como un ejemplo paradigmático la retención indebida y la administración fraudulenta como tipos penales. ¿Cuándo hay una defraudación por fraude? Cuando el sujeto activo, mediante el despliegue de una acción consistente en el despliegue de un ardid o engaño, provoca en el agente el ingreso, en la víctima, perdón, el ingreso en un estado de error en función de la cual
Esta realiza una disposición patrimonial perjudicial. Es decir, la defraudación por fraude es una modalidad, es un delito que se caracteriza por un despliegue particular del autor consistente en utilizar un ardid o engaño con aptitud para provocar el ingreso del destinatario de ese ardid o engaño en estado de error, en función de la cual el engañado, el que está en estado de error, realiza una disposición patrimonial perjudicial. Lo que distingue a las defraudaciones por fraude, de las cuales el artículo 172 es un ejemplo, es la secuencia que yo acabo de mencionar. Ardid o engaño, error, disposición patrimonial, perjuicio. Todos estos elementos son de ineludible presencia cuando hablo de una estafa. Si me falta alguno de ellos, no hay tipo penal, no hay estafa, independientemente de que pueda haber alguna repercusión jurídica derivado de ese vínculo contractual, como es, por ejemplo, un incumplimiento, que dará lugar a una acción de cobro por incumplimiento contractual. Pero para que yo hable de una defraudación por fraude o de una estafa, necesariamente debo verificar que en el caso se concurrieron estos elementos que hacen el tipo objetivo. Lo que distingue a la defraudación por fraude es que el sujeto activo, cuando se adhiere al vínculo con su cocontratante, lo hace portando un dolo, un propósito, una intención de engañarlo y de perjudicarlo patrimonialmente. La defraudación por fraude, como diría Creus en mi provincia, se caracteriza por tener un dolo inicial. ¿Estamos hasta acá? En las defraudaciones por abuso de confianza, no existe la secuencia que venimos mencionando. Por el contrario, originariamente el vínculo entre el autor y el sujeto pasivo es un vínculo edificado a partir de un negocio jurídico válido, impoluto, sin vicios de la voluntad, en función de la cual quien será autor del hecho adquiere un poder jurídico o de control o de hecho sobre una cosa, sobre un interés o sobre un bien. Es decir, lo que caracteriza a la defraudación por abuso de confianza, de la cual la retención indebida y la administración fraudulenta son ejemplos, vamos a verlas más adelante, es que existe un vínculo precedente entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, un vínculo sano, un vínculo celebrado sin vicio de la voluntad, por ejemplo, pero que luego sobreviene o se transforma o se erige en plataforma para que se consume el ilícito. Es decir, el sujeto activo, que en virtud de ese negocio jurídico previo adquirió un poder jurídico o de hecho respecto de una cosa o de un interés perteneciente a otro, luego se abusa de esa situación emergente del negocio previo, se aprovecha, ¿no es cierto?, y perjudica al otro. Por eso hablamos de abusos de confianza. ¿Cuándo yo abuso? Cuando yo me aprovecho de algo en el cual estoy inmerso. El abuso implica una superación de límites. Acá estoy hablando, por ejemplo, de un sujeto que se niega a restituir una cosa que recibió en el marco de un contrato de depósito lícito y que no le restituye, por ejemplo, su debido tiempo. Hay un negocio jurídico bilateral previo, sano, sin vicios, pero que le da a uno de los cocontratantes una posición de privilegio de la cual luego se aprovecha. Y eso también tiene repercusiones criminalizables o repercusiones punitivas. ¿Se entiende el razonamiento? No es lo mismo una defraudación por fraude que una defraudación por abuso de confianza. Tienen una mecánica distinta. En el primer caso hay un dolo inicial en el agente, presente en su intelecto y que lo vincula subjetivamente con el hecho, al momento de celebrar el acuerdo. Vamos a ver más, ahora lo vamos a tratar en detenimiento. En las defraudaciones por abuso de confianza, el dolo es sobreviniente. Surge luego de que el vínculo está consolidado. Muta el vínculo, lo transforma, ¿no es cierto? Y ese negocio jurídico se erige en plataforma a partir del cual se produce la defraudación. ¿Qué significa defraudar? Defraudar significa perjudicar intencionalmente al otro, en la jerga de nuestro Código Penal. Fíjense que nuestro Código Penal dice estafas y otras defraudaciones. La estafa es una defraudación, claro. Es una defraudación por fraude. Pero hay otras defraudaciones por abuso de confianza. Después hay una tercera categoría que algunos autores también extraen de algunos incisos o algunos tipos legales alojados, por ejemplo, en el artículo 174, defraudaciones agravadas, o en el 175, defraudaciones atenuadas,
que hacen referencia a abusos de situaciones de hecho, en donde un sujeto toma un contacto de hecho, detenta un poder de hecho sobre algo y se aprovecha de eso. Por ejemplo, el que se apropia de una cosa perdida. Una defraudación también llamada hurto impropio. Son defraudaciones por abuso de situaciones de hecho. En el tiempo que nos queda, hasta que terminemos la clase, vamos a hablar de la primera defraudación que aparece en el elenco de supuestos del Código Penal, que es la estafa. Dice el artículo 172 del Código Penal: será reprimido con prisión de 1 mes a 6 años el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación, o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño. Bueno, muy bien. Valiéndose de cualquier otro ardid o engaño. Qué interesante esto. Primero, el tipo penal de la estafa enumera en forma no taxativa, sino simplemente enunciativa, formas de aparición de despliegue ardidoso de la gente, que después vamos a tratar y analizar. Pero termina la expresión cualquier otro ardid o engaño. Entonces, vamos a descomponer el tipo penal para que ustedes me entiendan y después lo vamos a ir analizando en el caso. Sujeto activo, fíjense, empezamos a aprender también cómo se descompone gramaticalmente un tipo objetivo. El qué, lo cual indica que el sujeto activo puede ser cualquiera. Es decir, la figura de la estafa no requiere ninguna condición en el autor, es un delito ordinario o común. Sujeto pasivo, también puede ser cualquiera, pero cuidado, acá me quiero detener. Algunos autores dicen, el sujeto pasivo debe tener determinadas condiciones o calidades, entre ellas la capacidad de ser engañado. ¿Cuándo alguien tiene capacidad de ser engañado? Cuando tiene el intelecto por un grado de desarrollo suficiente como para ser objeto de un error o para ingresar en un estado de error. Por ejemplo, si yo mediante un ardid o engaño me hago dar algo por un niño menor de edad, este no tiene sus facultades mentales desarrolladas para entender el significado de la conducta que está protagonizando, entonces yo me estoy valiendo de él como herramienta. Ahí hay hurto. Siempre me acuerdo de un compañero, una consulta que me hicieron en el estudio, donde me contaron un caso. Estaba jugando el hijo de un amigo mío en el garage de la casa, con la ventana abierta a la calle. Se acerca una persona, se asoma y le dice, yo te cambio este caramelito por la billetera que está arriba de la mesa. Entonces, ¿qué hizo el nene de 4 años? Tomó la billetera, se la dio a la persona que le hizo el cambio, entre comillas, y recibió el caramelito contento y le fue a contar al papá. Claro, ahí hay un ardid o engaño respecto de un sujeto que no entiende el significado de la transacción, porque no tiene el intelecto desarrollado. ¿Qué hubo ahí? Hurto. El engaño es una forma también de hurto en determinada, es un medio comisivo del hurto en determinadas circunstancias. Entonces, el sujeto apasivo de la estafa debe tener la condición, la posibilidad de ser engañado, porque lo que caracteriza a la estafa es que el sujeto, ¿no es cierto?, no entiende el significado jurídico o económico del negocio en el cual participa. Cree recibir algo a cambio de lo que da, o cree tener un determinado beneficio producto del contrato, por ejemplo, que celebró. Entonces, sujeto activo cualquiera, sujeto pasivo también. Con estas previsiones. No es necesario que el sujeto pasivo tenga capacidad de ejercicio, porque ustedes saben que los negocios jurídicos los pueden celebrar también las personas incapaces de ejercicio. Ahí rige mucho la costumbre, los usos y costumbres en el derecho comercial. Acción típica. Defraudar mediante cualquier ardid o engaño. ¿Qué es un ardid? Un astuto despliegue de un medio engañoso, decía Sebastián Solá. Un comportamiento activo dirigido a escenificar una realidad falsa, inexistente, ¿no es cierto?, con aptitud para provocar el engaño en la víctima o el ingreso de esta en situación de error. El ardid generalmente se refleja en lo que los franceses llamaban la mise en scène, la teoría de la escenificación, la simulación de una realidad inexistente. Un ardid es eso, es una construcción artificial de una realidad que no es tal. Esto nos reconduce a otros problemas que vamos a ver, si la mentira puede ser una forma de ardid. ¿Qué pasa con la mentira?
la afirmación de un hecho falso, que no es más ni menos que la mentira. ¿Puede ser la mentira un ardid? Esto también nos reconduce un montón de problemas que pueden tener que ver con la empresa. ¿Qué pasa cuando yo, por ejemplo, publicito un producto? Le atribuyo bondades que no tiene. Y lo publicito a un número determinado de personas. Sin ninguna duda, eso tiene repercusiones en el ámbito del derecho del consumidor. Pero una persona que compra en el vínculo inmediato entre la afirmación de la falsedad, toma, acepta la oferta, perfecciona el contrato y paga un precio por algo que no tiene las calidades que yo le anuncié. ¿Puede ser la mentira una forma de ardid? La doctrina mayoritaria admite que sí, según que tenga aptitud o idoneidad para provocar en el otro el ingreso en estado de error. Ahora vamos a ver ese tema. Ahora, hay mentiras que, como se dice en el ámbito del derecho penal, son toleradas socialmente. Lo que ocurre en el ejemplo que da la doctrina penal cuando analiza esto. El vendedor, ¿no es cierto?, de ambulatorio, que anuncia, por ejemplo, un tópico para el pelo que hace que el mismo no se caiga. Que le atribuye bondad a un determinado producto y cobra por eso, y en consecuencia percibe una determinada cifra. ¿Ahí qué pasa? Hay que ver el contexto, lo cual ha llevado a algunos autores a ver el problema de la idoneidad del ardid. Para que el ardid sea el comienzo y ejecución de una acción estafatoria. ¿Es cualquier mentira? ¿Es una mentira idónea para provocar el error de la víctima, el ingreso de la víctima en estado de error? ¿Cómo evalúo el juicio de idoneidad para determinar de qué hubo estafa? ¿Me sigue el razonamiento? ¿Lo hago de un cartabón abstracto? ¿Lo hago desde un criterio concreto? ¿Es lo mismo el ardid y su idoneidad o vencibilidad respecto de una persona anciana, carente de conocimientos comerciales y culturales, que al hombre de negocios? Pasó, digo, con las ofertas de esos mandatos de compra, de esas concesionarias truchas, que en principio para quizás el común de la gente, y hasta, bueno, nos pasó nosotros con un colega que adquirió una de las camionetas a un precio que era un precio de mercado, pero bueno, era una oferta a tener en cuenta. ¿Qué pasa? Bueno, entonces vos ahí, ¿qué me estás diciendo también? Vos ahí me estás trayendo otro problema interesante. Perdón, termina, por favor, te interrumpí. No, termina. Sí te pido que hables más fuerte porque yo no te estoy escuchando bien. No sé si el resto te escucha adecuadamente. En la sentencia civil, sí, obviamente, el cumplimiento del contrato, la exigencia o disolución, habíamos pedido, la jueza lo que hace es toma en consideración la aptitud de nuestro colega, que dice que no podría haber sido engañado. Entonces nosotros nos quedamos, obviamente nosotros amparamos bajo la ley de defensa del consumidor. No entendíamos el razonamiento, decíamos, ¿por qué no podía ser el colega engañado en un negocio que aparentaba ser una compra-venta común y corriente, ¿no? Bueno, los argumentos eran esos, que la idoneidad del actor no encuadraba en lo que era una estafa, ¿sí? También, por justamente la condición y la formación. Con estos mandatos de compra que simulaban ser una compra-venta, y una vez que vos te enganchaban, bueno, vos estabas en un mandato y obviamente estaban amparados en ese mandato para los presuntos incumplimientos, los posibles incumplimientos. De hecho, era una empresa que estaba en Capital Federal con muchas denuncias penales, Nextcar, SRL creo que era, no me acuerdo. Bueno, pero vos fíjate, ¿se escucha bien? Se escucha bien, ¿no? Se escucha bien con el... pero vos fíjate una cosa, Ignacio, esto es importante lo que vos me estás contando. Eso está muy discutido en el ámbito del derecho penal, no solamente en el derecho comercial que vos mencionás. Es decir, el juicio de idoneidad, ¿hasta dónde alcanza? Es decir, como yo dije recién, ¿cómo yo construyo que un ardid es idóneo? ¿Hasta dónde no hay responsabilidad de la víctima por violentar sus deberes de autoprotección? ¿Se entiende? Esto, a ver, esto se ve muy claramente, ¿saben dónde? En el ámbito de la adquisición o el toma de control accionario de las compañías. Los due diligence. Cuando yo, por ejemplo,
paso a tener el control de la mayoría del capital accionario de una SA. Y, por ejemplo, hay una oferta de venta del paquete de control de una empresa, y yo que soy un empresario avesado, no cumplo con los estándares mínimos de prudencia para acceder al control de la compañía, y resulta que cuando adquiero las acciones, me doy cuenta que la compañía tiene multas, tiene juicios en trámite, tiene créditos impagos, tiene una alta cartera de morosos, tiene acciones de tercero, ¿no es cierto? Ha perdido nicho de mercado. Es decir, también hay que tener en cuenta el contexto dentro del cual yo estoy analizando la modalidad estafatoria. Porque el ardid debe ser un ardid idóneo. Ahora, el juicio de idoneidad, ¿cómo yo lo hago? ¿Desde el estándar de un buen hombre de negocios? ¿O desde el estándar, o teniendo en cuenta las características particulares de la víctima? Reitero, venderle el monumento a la bandera de mi ciudad, que es un bien de dominio público, a una anciana de 90 años, puede ser una forma de ardid idóneo, teniendo en cuenta el contexto del sujeto pasivo. Pero hay determinados contextos en donde el ardid no es idóneo. Ahora, la jurisprudencia viene un poco anárquica en ese criterio. ¿En qué sentido? Hay algunos que se vuelcan a un criterio objetivo, que es muy difícil de construir en abstracto, porque, reitero, en su elaboración convergen un montón de elementos. La calidad del autor, la calidad de la víctima, el contexto de realización del negocio jurídico, con todos sus elementos, ¿no es cierto? Volcándose también en los últimos tiempos a un criterio subjetivo. Si el ardid prendió, este primer tramo de la secuencia que el tipo objetivo reclama está cumplido. Es decir, claro, salvo supuestos en donde hay una grosería en cuanto a la violación de cualquier estándar de cuidado. A ver, si yo compro en la Panamericana, en Buenos Aires, un vehículo, sin pedir la papelería necesaria, sin solicitar el título automotor, o realizar un informe de dominio para ver si tiene gravamen en su contra, es decir, sin conocer el estado de multas en trámite en contra del conductor, eventualmente sin analizar el estado de físico que el vehículo tiene, bueno, ahí yo estoy violentando todos los deberes de autoprotección que los usos y costumbres en materia comercial me reclaman. Es decir, hay situaciones en las cuales tenemos que tomar prestado determinadas reglas de prudencia que emergen del tráfico negocial, ¿no es cierto? Pero hay otros casos que no. Hay otros casos que no. Dice, a ver, el tipo penal de estafa es un tipo semiabierto, no por eso inconstitucional. Porque si bien el 172 habla de formas comisivas o forma de aparición de la estafa, o de reflejo de ardito engaño, ¿no es cierto? Termina con cualquier otro ardito engaño. Entonces, ¿cómo yo analizo cuando un ardid es idóneo? Tengo que tener en cuenta todos estos elementos. El problema de la mentira es un problema relevante para el derecho penal. ¿Es la mentira una forma comisiva de la estafa? Y si la mentira es burda, grosera, o está tolerada socialmente, o fue esbozada en un contexto, ¿no es cierto?, en donde está adecuado, socialmente hablando, el hecho de mentir, siendo la costumbre también un elemento relevante en el tráfico jurídico, bueno, a veces esa mentira no puede ser una forma de comienzo y ejecución de un despliegue estafatorio. Pero hay otras mentiras que realizadas en determinado contexto y acompañadas de otros despliegues, que sí pueden ser una forma de ardid. Fíjense que el tipo legal también habla de ardid o engaño. No son términos análogos. El ardid implica un despliegue positivo, una puesta en escena, la construcción de una realidad simulada que se esboza a los ojos de la víctima. El engaño es el ocultamiento deliberado de algo que tengo el deber de informarle al otro. Y en el marco del tráfico negocial, ese deber de informar puede emerger de una norma extrapenal, por ejemplo, del Código Civil y Comercial, de la buena fe y lealtad, que debe gobernar y que debe coronar todo lo concerniente a la interpretación, ejecución, ¿no es cierto?, y cumplimiento de los contratos. Entonces, ¿qué pasa cuando yo, por ejemplo, en el marco de una relación oculto deliberadamente algo, a la vez que afirmo una falsedad? Porque generalmente un despliegue estafatorio no se refleja o no se muestra en pureza mediante una acción positiva o negativa. Es la combinación de algo. Por eso dice un autor muy interesante en un trabajo de Revisal Cursoni, Rodrigo Gurruchaga. ¿Qué dice Gurruchaga? La estafa es un tipo mixto de acción y omisión. El que estafa afirma y oculta en forma simultánea. Se afirman falsedades y se ocultan verdades.
Por eso la estafa por omisión es perfectamente válida de ser llevada a cabo, por comisión, por omisión. Cuando yo tengo, en virtud de mi conducta precedente, un deber jurídico de informar y me erijo en garante del otro. ¿Qué pasa cuando el otro se adviene a contratar conmigo inmerso en un estado de error respecto a las determinadas condiciones del negocio jurídico que yo celebro con él, y yo, violentando mi deber de buena fe, no despejo ese error y por lo tanto lo aprovecho o lo intensifico? ¿Cometo estafa? ¿Se entiende lo que estoy hablando? Entonces, ¿es la estafa un tipo legal activo exclusivamente? No. La estafa es un tipo mixto, activo u omisivo, de acción u de omisión, que puede perfectamente ser llevado a cabo en una combinación de comportamientos. También comete estafa aquel que, debiendo jurídicamente despejar el error de su contratante, no lo hace. ¿Y de dónde emerge ese deber de despeje del error del contratante? De la lealtad y de la buena fe que corona la lealtad. El viejo 1198 del Código Civil de Vélez y Acevedo, hoy también plasmado en el nuevo Código Civil y Comercial. Entonces, el primer tramo del hacer que reclama el tipo legal que estamos analizando es el despliegue del autor de un ardid o engaño idóneo. ¿Qué significa este juicio de idoneidad? Un juicio de aptitud. ¿Aptitud para qué? Para causalmente provocar el ingreso del sujeto pasivo en estado de error. Ojo, ese estado de error es una situación de falsa apreciación de la naturaleza del negocio jurídico que celebra o de las consecuencias del mismo. Y está aquí parado la ignorancia, ausencia de conocimiento. El sujeto engañado puede ser un sujeto distinto de que termina siendo perjudicado. Por ejemplo, yo engaño al apoderado de una empresa, pero la dañada es la empresa dueña del patrimonio que yo despojo. Pero entonces, el primer elemento de la estafa es ardid o engaño, que causalmente provoca en el sujeto pasivo, con los rasgos que ya hemos descrito, el ingreso en un estado de error. Entre el ardid o engaño y el estado de error debe haber una relación de causalidad. Debe haber una conexión en términos causales. Si el error provino por una circunstancia exógena que no tiene conexión con el ardid o engaño desplegado por el agente, corto el análisis y no sigo en la secuencia del análisis, valga el juego de palabras, del tipo objetivo. ¿Se entiende? Entonces, ardid o engaño que provoca un estado de error. El error es un estado, es una situación, ¿no es cierto?, que afecta al intelecto del sujeto pasivo. Es el primer resultado que reclama el tipo objetivo en la secuencia que exige su cierre, en el aspecto externo. Ardid o engaño, error. En función del error, el propio sujeto engañado realiza una disposición patrimonial. Es el error el que desencadena su decisión perjudicial. Una disposición patrimonial perjudicial. ¿Qué es una disposición patrimonial? Un acto con significancia para el propio patrimonio que se controla o se resguarda. Por ejemplo, entrego un bien, realizo un pago, remito una deuda, renuncio a un crédito, asumo una obligación. Son actos de disposición patrimonial, actos de incidencia sobre el activo o sobre el pasivo. Por eso la estafa puede redundar en la pérdida de un bien o en la pérdida de un crédito o en la asunción de una obligación incausada, por ejemplo. Son actos de disposición patrimonial, actos de incidencia sobre el patrimonio que estoy habilitado para controlar o manejar. Y la estafa requiere que sea perjudicial esa disposición patrimonial. Esto es importante, porque no es siempre que hay ardid o engaño que causalmente provoca un error que redunda en una disposición patrimonial. Hay estafa, debe haber un perjuicio. El perjuicio es un elemento del tipo objetivo, es el resultado que reclama la figura. El perjuicio entendido como menoscabo en el patrimonio del sujeto pasivo. Menoscabo haciendo un cotejo entre lo que el estado de situación que
ese patrimonio tenía antes el despliegue estafatorio y el que sobrevino luego del mismo. Cuando sale un bien y otro de equivalente valor, puede haber un ardito engaño, pero no hay estafa. Lo que tiene que haber es una privación de un elemento del patrimonio que lo deje a este en una situación de minusvalía respecto de cómo se encontraba antes del despliegue de la acción típica. ¿Se entiende esto? Si no hay perjuicio, no hay estafa, señores. Por más repudiable a la buena fe que un negocio jurídico sea. Si yo recibí algo a cambio de lo que di, por más de que haya ardid o engaño, y eso que recibí es equivalente a lo que di, no hay estafa. ¿Se entiende esto? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Si no hay perjuicio, no hay estafa. El delito de estafa es un delito de resultado. ¿Qué reclama? Fundamentalmente, un menoscabo patrimonial. ¿Cómo yo determino que tengo un menoscabo patrimonial? Cotejando o comparando lo que tenía antes y lo que termino teniendo luego el despliegue de la maniobra sujeta a análisis. El juez, cuando evalúa si un negocio jurídico con estas características es criminalizable al amparo del tipo objetivo del artículo 172 del Código Penal, no puede dejar de analizar que en el facto se hayan dado todos y cada uno de los elementos que yo he descrito. Que el autor haya desplegado un ardito engaño, idóneo para provocar un error, ese error realiza una disposición patrimonial perjudicial. ¿Qué caracteriza a la estafa? Que es un delito de autoría mediata. ¿Por qué es un delito de autoría mediata? Porque el autor se vale de la víctima como medio, dominando su voluntad para que ella realice una disposición patrimonial en su propio perjuicio. ¿Se entiende? Y es un delito que se perfecciona cuando se produce el daño. A partir de ahí se comienzan a contar el plazo de los 6 años para la prescripción. La consumación se produce cuando hay disposición patrimonial. Por supuesto, al ser un delito de resultado, es un delito que admite la tentativa. Y al admitir la tentativa, hay una reducción del monto de pena. ¿Cuándo hay tentativa de un delito? Cuando alguien comienza la ejecución de una conducta que no arriba resultado por circunstancias ajenas a su voluntad. Cuando hay una tentativa, el monto de la pena se reduce en 1/3 del máximo y en la mitad del mínimo, siendo este de pena divisible, por ejemplo, como en el caso de la estafa. Entonces, hay que ver muy bien, para decir acá hay estafa, que estén presentes en la realidad todos y cada uno de los elementos. El tipo penal que estamos analizando, en su aspecto objetivo, como dije recién, enumera una serie de ardides que yo, como dije recién, no implica un sistema de números clausus, bajo ningún punto de vista. Habla, por ejemplo, de nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentira. Vamos a descomponerlo muy rápidamente. ¿Cuándo hay nombre supuesto? Cuando el sujeto activo se presenta a los ojos de la víctima con un nombre que no es cierto, con un nombre que no es real, con un nombre parcialmente falso, o con el mismo nombre que tiene, pero invocándose como una persona distinta. Yo soy Jorge y la Rescondo, pero no el abogado, el de Melincue, el de Santa Fe, el de Rofino, que se llama igual que yo. Nombre supuesto es un nombre falso, un nombre inexistente, o un nombre que puede ser real, pero falsamente utilizado. ¿Cuándo hay calidad simulada? Cuando yo me atribuyo una condición, una característica, una expertise que no tengo. Cuando me presento, por ejemplo, como plomero, como gasista, como experto en una rama, y no detento. ¿Por qué calidad? Calidad me refiero a una condición, una capacidad, una aptitud que no poseo. Falso título. El falso título es cuando yo me presento como abogado, como contador, ¿no es cierto?, como médico, ¿no es cierto? No poseo un título habilitante expedido por una universidad pública o privada, para lo cual se requiere una habilitación del Estado para funcionar. Acá puede haber un concurso ideal con el ejercicio legítimo de una profesión, pero reclama que yo ejerza, es decir, bajo como abogado cuando no lo soy, como médico cuando no lo soy,
independientemente de que también puede haber otro delito, como por ejemplo la charlatanería o el curanderismo, que son delitos contra la salud pública. En el caso de que yo me atribuya la condición de médico cuando no lo era. ¿Se acuerdan la famosa doctora Rímolo? Tristemente célebre doctora Rímolo, que ustedes lo recordarán en otros momentos. Bien. Se habla también en el Código Penal de, fíjense, influencia mentida. ¿Cuándo hay influencia? Cuando yo me presento a los ojos de la víctima como portando una capacidad de llegada, de acceso, de convencimiento, ¿no es cierto?, o de incidencia respecto de una persona, aunque yo no la tengo. No es lo mismo el tráfico de influencia que la influencia mentida. En el tráfico de influencia, que es un delito contra la administración pública, yo peticiono la entrega de una suma dineraria a cambio de incidir o influir respecto de un funcionario público, ¿no es cierto? Pero tengo esa llegada. Acá yo vendo, a ver, si se me permite la expresión, discúlpeme la vulgaridad del término, vendo humo. Invoco una capacidad de acceso, de convencimiento, de llegada respecto de otro, que en realidad no tengo. Abuso de confianza. Acá, claro, ustedes me dirán, pero doctor, usted hace un rato no habló de la defraudación por abuso de confianza como una modalidad distinta a la defraudación por fraude. Sí, es verdad. Pero acá el término de abuso de confianza tiene un significado distinto a la clasificación que yo elaboré hace un rato. El término aquí abuso de confianza como modalidad de ardid hace referencia esencialmente a aquella conducta desplegada por el autor dirigida a ganarse previamente la confianza de la víctima para que ésta relaje sus posibilidades de defensa ante un negocio jurídico que puede ser espurio para sus intereses. Para que ustedes me entiendan, y seguramente ¿ustedes se acuerdan del gigoló? Este que salió en todos los medios de comunicación, personaje muy particular, que la iba de polista, ¿se acuerdan? Y que enamoraba a las mujeres, estaba de novio, se hacía transferir bienes, se hacía dar préstamos por la suegra. ¿Se acuerdan de esto? El gigoló, el famoso gigoló. Feo como poco, el gigoló, una cosa fea como pocas veces he visto en mi vida. Pero parece que con algunos lugares prendía. Bueno, el gigoló fue condenado por la justicia de Rosarina, salió en todos lados porque también hizo desastre en Córdoba. No sé si anduvo por la zona de ustedes, menos mal. Pero se invocaba como que era un polista de Coronel Suárez, una cosa hermosa. Un mentiroso serial. Bueno, el tipo se ponía de novio, le pasó a una alumna mía en la UCA, en Rosario. La enamoró, la sacaba a comer, la llevaba a todos lados. La chica era heredera de una cifra. Veo algunos rostros de los varones bastante, que genera alguna risa. La llevaba a comer, la llevaba al club, el tipo pagaba. Bueno, logró que la suegra y la hija le transfirieran la propiedad de un negocio y luego se quedó con el mismo, lo realizó y se llevó el dinero. Es decir, esta persona se advino al contacto con quien sería su futura víctima, construyendo ficticiamente una relación de confianza, ¿no es cierto? Con lo cual luego generó un estado de error en virtud del cual se produjo una disposición patrimonial perjudicial. En el caso este puntual, se lo condenó por estafa mediante la modalidad de abuso de confianza. ¿Por qué? Porque la conducta consistió en ganarse paulatinamente la confianza de la víctima, como dije hace un rato, para que ésta relaje su capacidad de resistencia frente a lo que puede ser un ardid. Cuando uno va al ámbito de los negocios, tiene, y la prudencia del buen hombre del negocio así lo exige, la guardia alta respecto a la posibilidad de ser timado o engañado respecto a las bondades del producto que me quieren vender. Cuando con mi cocontratante yo ya tengo un vínculo previo, precisamente construido por adrede, para que yo mi confianza y mi capacidad de resistencia se vea reducida, se verifica lo que estamos hablando, un abuso de confianza. ¿Se entiende la idea? Es decir, acá el término abuso de confianza no tiene el significado que yo le di antes para ejemplificar la forma de defraudación, como son la administración fraudulenta y la retención indebida. Acá tiene un significado totalmente distinto. Se habla también de aparentar bienes, crédito, comisión, empresa o negociación. ¿Cuándo alguien aparenta bienes? Alguien aparenta bienes
cuando se muestra a los ojos del sujeto pasivo portando, por ejemplo, una solvencia inexistente. Me muestro como propietario de un bien, de un establecimiento, de un vehículo, de un negocio comercial, que en realidad no tengo. Generalmente también la estafa va acompañada por el despliegue por parte del autor de el uso de documentos falsos, de falsos material o ideológicamente, con lo cual muchas veces hay un concurso de ideales con delito contra la fe pública. Es decir, muestro, por ejemplo, un título de propiedad o una escritura falsa donde se me consigna como propietario de un bien. Entonces estoy usando un documento apócrifo y eventualmente que es falso ideológicamente, cuando me erige como propietario de un inmueble que no tengo. Entonces, yo ahí aparento bienes. También aparento crédito cuando me muestro los ojos de la víctima como portando el respaldo en términos de financiamiento por parte de un tercero. Por ejemplo, abro una chequera, adquiero un bien y libro cheques de pago diferido, ¿no es cierto?, mostrando que cuento con el respaldo o con la autorización para labrar esos cheques de parte de una entidad bancaria. En estos casos, bueno, habría que ver el desplazamiento de la figura del artículo 302, el libramiento de cheques, pero yo, portando una chequera, aparento un crédito que no tengo. También aparento comisión cuando me presento, por ejemplo, a los ojos de la víctima como apoderado, como representante, como comisionista de otro sujeto, sin tener esa investidura. Un sujeto aparenta comisión cuando se anuncia a los ojos de la víctima, cumpliendo con un mandato, con una encomienda o ejerciendo una representación que no posee. Aparenta empresa un sujeto cuando se muestra ante la víctima también como dueño de un establecimiento de su propiedad. En la ciudad de Rosario hubo un caso muy interesante, se los cuento, y era muy habitual, desgraciadamente, hasta que la justicia intervino, después de varios machaques y de impulso de algunos abogados penalistas. Para los meses de noviembre o diciembre, aparecían avisos en los diarios de alquiler de departamento en la costa atlántica. ¿Sí? Cuando uno iba, le ha pasado a clientes míos, había una persona que atendía en un departamento, con una secretaria, con escritorios varios, es decir, ambientado como si fuera una inmobiliaria, hasta con un logotipo, con papelería impresa al efecto, con teléfono a nombre de la empresa, etc., con carpetas donde se exhibían fotos de distintos departamentos en la costa atlántica, en Gesell, en Pinamar, en San Clemente, en San Bernardo, etc. Resulta que inclusive invocaban un poder o la calidad de apoderado de los dueños de esos departamentos y firmaban contratos locativos y se hacían transferir suma de dinero en concepto de seña, anunciando que el pago del saldo sería realizado al locador, por el locatario, al momento de arribo al lugar. ¿Qué pasaba cuando llegaban a la costa atlántica? Las casas existían, los departamentos estaban, y los dueños estaban viviendo dentro. O algunos de ellos lo tenían en alquiler al mejor postor, pero nunca le habían dado una encomienda a esta inmobiliaria o autorización para el alquiler de esos departamentos. Con lo cual se hacían de grandes masas de dinero durante todo el mes de noviembre o de diciembre, y aproximadamente al 20 de diciembre desaparecían, ¿no es cierto? Cerraban el departamento, cancelaban el contrato, se valían muchas veces de prestanombre para alquilar el inmueble o de gente insolvente, y se mandaban a mudar con el dinero. ¿Cómo, hasta que se descubrió esta organización criminal, a la cual también se le imputó el delito de asociación ilícita, del artículo 210 del Código Penal, lo que ocurrió es que se le imputó la responsabilidad por estafa en la modalidad de aparentar empresa. Es decir, yo aparento empresa o aparento negociación cuando me muestro, ¿no es cierto?, interviniendo o como titular de un establecimiento comercial instalado, pero que no es tal o que no es mío, ¿no es cierto? Esto es importante que lo vayamos viendo. También se habla de, o valiéndose de cualquier otro tipo de engaño. Es decir, ¿con esto qué quiero decir? Que a nivel objetivo, el tipo penal, ¿no es cierto?, es un tipo que tiene una enumeración de formas de aparición de ardid o engaño, como medio comisivo del que defraudare a otro,
pero que al mismo tiempo admite lo que se llama la analogía intratípica. Es decir, admite que el ardito engaño pueda tener formas de aparición distintas a las que enumera, no taxativamente, el tipo objetivo del artículo 172 del Código Penal. En ese marco de situación, entonces, lo que el juez debe evaluar, como dije hace un rato, es la concurrencia de estos 4 elementos que he mencionado con sus distintas alternativas en cuanto a su modalidad comisiva. ¿Qué puede pasar en el ámbito de la empresa? Bueno, muy bien, vamos a lo que ocurre en el ámbito de la empresa. Yo le traje como ejemplo la toma de control accionario de una compañía. Ustedes saben que muy pocas veces se recurre al procedimiento de la transferencia de un fondo de comercio de la ley 11.867. Lo que se hace es tomar el control de la sociedad, que es titular del fondo de comercio, a partir de la adquisición de la mayoría del componente accionario o de las cuotas parte. Cuando hay un ofrecimiento del componente accionista mayoritario de una empresa, generalmente, razones de prudencia en el tráfico comercial reclaman de que el autor o el agente reclame, por ejemplo, un balance de corte. Un balance de corte. ¿Qué significa esto? Estado de activo, estado de pasivo, estado de resultado. Situación general de la compañía en los distintos aspectos que la compañía se desenvuelve. De manera tal de que es muy posible que haga que la oferta de acciones y el balance que la acompaña sean fraudulentos. Es decir, cuando me vienen a ofrecer una empresa, que me la muestran con un listado de créditos, de deudas, de juicios en trámites o de activos relevantes, con una realidad que no es tal. Y yo, interesado en la adquisición del control de esa compañía, adquiero esas acciones, celebro el contrato de compraventa de acciones, paso a detentar el control a partir de la inscripción de esa transferencia accionaria en el libro respectivo, y después cuando tomo el control me doy cuenta de que los activos no eran tales, el pasivo era mucho más abultado que el denunciado, ¿no es cierto? El nicho de mercado que se me anunció no era tal, y el valor llave era reducidamente inferior al valor presupuestado o analizado a nivel de balance de corte. ¿Puedo, yo les pregunto a ustedes, invocar una modalidad estafatoria? ¿Qué les parece? ¿En qué situaciones sí y en qué situaciones no? A ver, alguna que no haya hablado, ¿qué les parece de esto? ¿Sería posible eso? ¿Sería admisible esa situación en el marco del tráfico jurídico? ¿Hasta qué punto no hay una negligencia o una violación de los deberes de autoprotección de parte del adquirente, del adcipient? Jorge. Sí, Marcela. Me parece sí, que lo sí. que No hay te que veo, tener Marcela. en cuenta... ¿Eh? No te veo, Marcela. No te veo, no, Marcela. pues no sé qué le pasó a mi cámara. Bueno, me parece escucho, que lo que hay Marcela. que tener en cuenta es esto que decías vos, ¿no? ¿Qué previsiones tuvo el adquirente en pedir esa información? Si fue negligente a la hora de buscar información, o no la buscó, no la buscó, y si la información Ahora, perdóname que te suministrada, interrumpa, o sea, Marcela. dividir esto, Disculpame. ¿no? Pero vos fijate cómo te cuento yo el ejemplo, que es un ejemplo de la realidad. El oferente me hizo un balance de corte. Me acompañó un listado de activos, un listado de pasivos, un listado de juicios en trámite, nómina del personal, No, pero yo antigüedad. hablaba, ¿sabés a qué me refería? A los otros elementos más subjetivos. Bueno, me prometen una clientela que no existe. Digo, ahí hay como una división de datos, ¿no? Hay datos objetivos que son documentales, que se pueden documentar, y hay otros que son subjetivos, justamente. Ajá. Yo haría esa distinción, ¿no? Bueno, está muy bien. No, está muy bien porque vos haces un análisis contextual del tema. Ahora yo te pregunto, ¿hasta qué punto vos, frente a eso que te están mostrando, tenés deberes de prudencia y de cuidado, consistente en lo mismo en solicitar la información adicional? O meterte vos a hacer un estudio de mercado respecto del nicho que ocupa esa empresa en términos de incidencia. ¿Hasta qué punto vos también no tenés deberes? Pregunto, no estoy afirmando, estamos reflexionando entre varios. ¿Hasta qué punto vos no sos portadora de deberes específicos de autoprotección que te imponen
realizar esos estudios previos, por tu cuenta, y no confiar en la información que te da el que te está ofreciendo. ¿Dónde está el corte, si se me permite la expresión? Entre deberes propios y engaños ajenos. ¿Se entiende la idea? Y en los deberes del buen hombre de negocio podríamos Exactamente, que tienen mucha vigencia. Si a vos te toca el día de mañana realizar una defensa respecto de un cliente tuyo que vendió el componente accionario de una compañía, ¿no es cierto? Por ejemplo, que dijo la verdad respecto de aquello que informó la contraparte, pero la contraparte luego argumenta haberse visto defraudada en otros aspectos sobre los cuales no requirió información y sobre los cuales los usos y costumbres no reclaman información. ¿Podemos hablar de una estafa? No. ¿Se entiende la idea? ¿Se puede hablar de una estafa en esos casos? Yo lo que te mostré era cierto. Vos no me pediste más. Con eso vos contestaste, con lo que adquiriste. Luego, cuando tomaste el control de la compañía, te diste cuenta que la misma no tenía un montón de defectos respecto de aspectos sobre los cuales vos no me requeriste información. ¿Podés decirte que vos fuiste engañado? Sí, o también puede haber la otro obligación. elemento. ¿Cómo? O también puede haber otro elemento, que en realidad la nueva gestión no sea hábil para producir los resultados que la gestión anterior producía. Bueno, pero eso ya es un hecho posterior. ¿Me entendés? Está muy bien lo que vos decís, pero eso viene luego, después. Eso vos no se lo podés achacar al anterior propietario. No, yo lo que ya te lo estoy sé. diciendo, claro, está. Yo lo que a vos te digo es que vos te sentiste... sí, perdóname, sí, Nacho. Sí, no, porque vos no, Felipe, perdón. Recién no te veo tampoco, Felipe. No, porque no me anda la cámara, anda tildada, por eso. Bueno, dale, te escucho, Felipe. Que vos te podés recién iniciar en la actividad y vos no tenés una cabal idea de lo que puede llegar a funcionar y que no en la empresa. Más allá de que vos seas un buen hombre de negocio. Bien, yo te pregunto a vos, Felipe, si vos te iniciás en la actividad, desembarcás en un ámbito donde no tenés experiencia, ¿no te tenés que hacer asesorar? El estándar del buen hombre de negocio no te obliga a contratar personal especializado para que quien conoce el arte, ¿no es cierto?, comercial en este ámbito en el cual vos te querés meter, te asesore al respecto y te haga requerirle a tu vendedor un montón de información que vos, producto de tu falta de expertise, no conocés. No es una forma de violentar el estándar del buen hombre de negocio. Termino y te escucho. Te pregunto, ¿no es una forma de violentar el estándar del buen hombre de negocios el hecho de no contar con personal especializado para que te asesore en un campo que no estás dominando? Sí, pero ¿cuál es el límite de eso? Los usos y costumbres comerciales. Ahí ven, seguramente ustedes escucharon. No, esto es un campo interesante para debatir. Yo no tengo la verdad absoluta. Jorge, no estoy diciendo, sí, Marcela. Porque además lo estamos contextualizando en el delito de estafa. Claro. Me parece muy importante las previsiones porque lo que le estoy pretendiendo achacar al otro es un delito de estafa con todas las consecuencias jurídicas penales. Entonces, por eso me parece que hay que ser prudente en esto, ¿no? Claro que sí, por supuesto. Por supuesto. Un poco relacionado con esto que dice Felipe, puede ser que yo no sepa del rubro, que no sepa de la actividad, pero bueno, para pretender achacarle al otro una estafa, tengo que haber tomado previsiones que me libere a mí de la responsabilidad. Exactamente. A ver, yo lo que en el derecho moderno, en el derecho penal moderno, cuando se habla de la teoría de la imputación objetiva, para reemplazar las viejas teorías de la causalidad, dice que no hay violación del riesgo permitido o de los niveles de tolerancia jurídica cuando la víctima deliberadamente se puso en situación de indefensión o violentó sus deberes de autoprotección. No estoy diciendo que sea el caso que manifiesta Felipe, pero hay situaciones en las cuales uno es deliberadamente negligente. Cuando la prudencia a vos te reclama determinados comportamientos y vos también deliberadamente lo omitís. Es decir, yo creo que el derecho penal no puede, por su carácter de última ratio y de mínima intervención, darle un manto de protección indiscriminada al que es negligente con lo propio, descuidado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces tenemos que ser muy... ¿Por qué? Porque estamos hablando de criminalizar un negocio jurídico. Y como todos sabemos, en el ámbito de los negocios jurídicos hay responsabilidades de quien compra y de quien vende.
Sí, pero Por el eso, ardid, a ver. el Sí, ardid y el sí. engaño se configuran igual. Eso es lo que digo yo. Bueno, pero te falta un elemento más que sea idóneo. Claro, yo te hago una consulta con respecto al ejemplo. Sí, Julieta, ¿cómo te va? Muy bien. Vos antes habías mencionado que, digamos, el tipo penal puede ser por acción o por omisión. Así y es. esa omisión también podría estar configurada en el hecho de no manifestar toda la información o ocultarla Muy bien. con respecto a, digamos, a la información que si bien es verídica, no es en su totalidad. Entonces, eso hace que el otro, digamos, al momento de contratar, lo tenga como determinante, porque no tiene toda la información. Claro, vos decís que viene una situación de error que yo no le despejo, debiendo hacerlo en aspectos puntuales, me estás hablando vos. Exactamente, lo hace incursionar en el error al no tener toda la información. Bien. Bueno, no, está muy bien lo que vos estás diciendo. Mirá, a ver, vamos por parte. Cuando uno ve los delitos contra, ahora me van a entender por qué voy con esto, ¿no? Cuando uno ve los delitos referidos a la oferta fraudulenta de títulos valores, la Comisión Nacional de Valores, por ejemplo, cuando yo quiero comprar acciones de una compañía, establece la obligación de las empresas, por ejemplo, que cotizan en bolsa y que ofrecen al mercado sus títulos, de volcarle para el conocimiento del eventual adquirente determinada información relevante. Eso nos puede servir como un principio, como una punta de partida de lo que correspondería reclamarle, ¿no es cierto?, con deberes de veracidad, a quien me está queriendo vender el control de un componente accionario. Imagínate vos, por ejemplo, lo que yo te decía hace un rato. Primero, modificación o evolución de la composición del directorio, los últimos 4 balances publicados por la compañía, un listado de juicios en trámite, la composición de bienes, el estado informe de dominio respecto de ellos, la existencia de juicios intrasocietarios, la existencia de juicios del Estado a nivel fiscal, nacional, provincial o municipal, el estado de deuda ante la repartición pública, la nómina de empleados, como yo les decía, la antigüedad, los legajos correspondientes, es decir, el estado de obsolescencia y de amortización de la maquinaria de la empresa. Es decir, un montón de... si los anteriores directores, gerentes de la compañía están sometidos a causas penales, si hay pedidos de quiebra en trámite, si hay APE en cumplimiento o en vigencia. Hay un montón de pautas que un comerciante diligente y prudente debe requerirle a quien le vende. Pero yo te pregunto una cosa, ¿hasta dónde yo debo informar todo? ¿A dónde está el límite de mi deber de información frente a quien negligentemente me está requiriendo, no me requiere lo básico? Si estamos hablando de cuestiones básicas, te lo puedo aceptar. Ahora, de un montón de situaciones que no forman parte del cartabón básico, ¿no es cierto? Que yo no lo informe, ¿hasta dónde tengo el deber de informar? Yo creo que es importante. Por eso también... Vamos de a uno. Sí. Julieta, vos me estabas diciendo algo, Julieta. No, con respecto a eso deberíamos también tener en cuenta el uso y costumbre de qué sociedad estamos tratando al momento de contratar. Exactamente, eso es un elemento de ponderación relevantísimo, muy relevante, de qué tipo de negocio jurídico y en qué tipo de empresa queremos entrar. Por ejemplo, si me engañan respecto a una licitación obtenida del Estado, para la provisión, por ejemplo, de insumos hospitalarios, y me fabrican una resolución respecto de la concesión de un servicio de suministro por 5 años, y resulta que eso no es tal, no hay ninguna duda que ahí hay un ardid, ¿no es cierto?, relevante. Pero hay situaciones en las cuales entran los grises, porque estamos hablando de ámbitos donde los usos y costumbres tallan decididamente. Y ustedes saben que si bien la costumbre no es fuente del derecho, en el derecho penal, siendo la ley exclusivamente como fuente directa, indirectamente cuando estamos en campos, ¿no es cierto?, donde se encuelan cuestiones ajenas al derecho penal, la costumbre sí tiene un rol relevante. Sí tiene un rol relevante. Por eso yo les hice hincapié, yo quiero que más que una certeza de esta conversación, ustedes se lleven interrogantes y dudas
para ver hasta qué punto el derecho penal puede atrapar este tipo de situaciones y hasta qué punto no. Porque como bien dijo, no sé si había sido Felipe o alguno de los otros, o Marcela creo, hasta qué punto, ¿no es cierto?, corresponde que criminalicemos este tipo de comportamiento. ¿Y cómo los criminalizamos? Por eso hablé del juicio de idoneidad, del ardid. El juicio de idoneidad, ¿de dónde lo hago? ¿De un cartabón abstracto o de la posición del sujeto pasivo? Para pensarlo, lo podemos seguir conversando de acá a 15 días, pero para terminar, porque quiero que lo volvamos a retomar este tema, porque el tema del New Diligence, cuando la toma de control de las empresas, ¿no es cierto?, se presta muchas veces, y acá hubo un episodio bastante emblemático, cuando se vendió el principal diario, las acciones del editorial del diario La Capital, que fue el principal diario, que es el principal diario de mi ciudad, hubo denuncias cruzadas entre quienes vendieron y quienes adquirieron el control accionario, diciendo que se los había engañado respecto de determinados tópicos que hacen al valor de la empresa, activos, pasivos, juicios en trámite, etc. Y la discusión se centró, con alto vuelo dogmático, por cierto, si había habido negligencia de la víctima o ardid o engaño idóneo del autor, en función de los usos y costumbres que deben observarse cuando uno va a tomar el control de una compañía de magnitud. A ver, el derecho comercial y el derecho penal no pueden proteger a quienes alegan propia torpeza, lo cual no significa que le dé un premio al defraudador. Pero a veces un resultado disvalioso en términos de perjuicio es producto de la confluencia de propios y de extraños. Y acá hay que meterse a tallar en el razonamiento, por más indignación que en abstracto la situación nos reclama. ¿Por qué? Porque estamos hablando de negocios jurídicos que se van a criminalizar. Y como dije hace un rato, el derecho penal es de mínima intervención y de última ratio. Cuando talla el derecho penal en un conflicto, es porque el conflicto es significativamente disvalioso para el derecho, en general. Porque hay otra forma de protección de la propiedad vulnerada, que son las herramientas que establece el Código Civil o el Código Civil y Comercial frente a situaciones como las descritas. Y ahí entraremos a discutir. Ahora, si le imputamos una responsabilidad al amparo del artículo 172, tenemos que ser muy minuciosos en verificar en el caso concreto la concurrencia de los elementos que describimos. Si no se dan, la conducta atípica objetivamente. Y entra en lo que Soler se llamaba el ámbito de libertad del individuo. Para terminar, dos palabritas menores, finales, y los libero. Jorge. Sí, perdón. Veo que los interesé. Martina. Mucho gusto. Acá. Igualmente, bien. Te veo. Claro, yo pensaba justamente lo mismo. Para mí el límite para invocar una estafa es justamente no caer en alegar la propia torpeza. Porque, digamos, endilgar al otro el delito de estafa, porque yo no me informé de aquello que no me dijo, pero, digamos, yo tampoco lo hice, no me arbitré los medios para obtener esa información, digamos, no me parece tampoco. No, estoy de acuerdo, claro. Entonces, ahí como vos bien decís, está el límite en los deberes de autoprotección. Claro. Que impone el derecho comercial. Había un autor alemán, padre del finalismo, que era Hans Welzel, que elaboró una teoría que yo he mencionado hace un rato, la teoría de la adecuación social. Hay conductas que en apariencia entran entre los tipos penales, pero que a poco que uno los analiza, son aceptadas o toleradas por la generalidad de la población en base a la costumbre y a los usos. Esto no significa erigir a la costumbre o implementar en el ámbito penal el desuetudo. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Esto implica fundamentalmente ver que hay ámbitos en donde no se puede desconocer la forma en que esos ámbitos se desenvuelven. Esto es importante para el tráfico jurídico y para no criminalizar. Ahora hay situaciones muy groseras, claro que sí, donde se verifican falsedades, donde se suministra información falsa, en donde se oculta deliberadamente aspectos relevantes que hacen, por ejemplo, a la determinación del valor final de una compañía que se está vendiendo. Ahí no hay ninguna duda que hay estafa. Ahí no hay ninguna duda que hay estafa. El problema se refleja cuando no ocurre esto propio y hasta dónde existen los deberes de información. Miren, los autores modernos, una autora llamada Gladys Romero, hoy fallecida, lamentablemente, decía, bueno, no hay estafa cuando el perjuicio es producto del error de la propia víctima, no del ardid del autor.
Entonces no hay vínculo de causalidad entre el ardid y el error. Es el error el que está provocado. Yo me advengo al vínculo con el otro portando un absoluto desconocimiento o un desconocimiento defectuoso respecto del negocio jurídico. Claro, ustedes me dirán, pero el otro no te lo despeja. Bueno, hay que ver hasta dónde tiene un deber de despejártelo. Esto se analiza en el caso concreto. A mí lo que me interesa es que ustedes se lleven las dudas más que las certezas, para que lo piensen de la óptica del derecho comercial respecto de la repercusión de este tipo de supuestos que hemos analizado. Dos palabras finales en referencia a... Martina, ¿te quedó claro, no? Perdóname. ¿Te quedó claro, Martina? Sí. Sí, quedó claro. Sí. Bien, perfecto. Gracias. No, te decía, lo de la tipicidad subjetiva. Así como tenemos un tipo objetivo, tenemos un tipo subjetivo. El delito de estafa es un delito doloso. ¿Sí? El dolo que implica conocimiento y voluntad de realización del tipo objetivo. El agente, el sujeto activo, en el momento, no después ni antes, en el momento de desplegar la acción de ardito engaño, debe tener conocimiento de que está llevando a cabo una conducta defraudatoria con esos elementos y debe tener la voluntad y la intención de perjudicar al otro y obtener un beneficio patrimonial injusto o ilegítimo. Por lo cual la estafa es solamente compatible con un dolo directo y no es compatible con un dolo eventual a nivel de tipicidad subjetiva. ¿Se entiende? Con lo cual, algunos autores también le incorporan un elemento complementario que es el ánimo de lucro o el ánimo de lucro indebido. Un componente subjetivo presente en el agente o en el autor que se debe adunar al dolo como conocimiento y voluntad de realización del tipo objetivo. El autor debe estar, según algunos doctrinarios, imbuido de un propósito o finalidad, obtener un beneficio espurio o un beneficio que no tiene derecho a percibir, un ánimo de lucro indebido. ¿Cuándo un lucro indebido? Cuando yo no tengo derecho a obtener ese beneficio o ese incremento patrimonial a costa del otro. Pero otros le replican, no, a ver, no, el elemento anímico que se les indica a la estafa no surge de su articulado, con lo cual es aditarle una herramienta más que la figura no reclama. Independientemente de la discusión, entonces, el tipo penal de estafa debe reunir estos elementos con estas características. Hemos enumerado y hemos explicado el 172, que es la figura básica, pero en el 173, por ejemplo, en el inciso primero, hay otras formas específicas de estafa, ¿no es cierto? Es decir, hay veces que el legislador, por cuestiones históricas o por decisión de política criminal, además de la figura básica de la estafa, enumera formas particulares de la estafa, es decir, formas específicas de ardid o engaño. Por ejemplo, el esterionato. Habrán escuchado hablar del esterionato. El que vender como propio un bien ajeno y como libre un bien grabado. Es una forma de estafa, porque yo estoy ocultando condiciones jurídicas de un bien que el bien posee y que no son tenidas en cuenta por quien contrata conmigo me paga un precio como si fuera un bien que es mío. No quiero entrar en el detalle porque sería abrumarlo, porque dar estos delitos implica todo un seminario de exposición, porque cada figura tiene sus resquicios puntuales. Lo cierto es que quédense con esta idea. Después, si quieren, lógicamente, estúdienlo a título individual. Pero la única modalidad de estafa que contempla el Código Penal no es aquella alojada como tipo básico en el artículo 172. Hay otras formas de estafa desperdigadas en el 173, por ejemplo, la del inciso primero, la del inciso noveno, como ejemplo de lo que estoy diciendo. Sin embargo, la figura emblemática es la que hemos desandado a lo largo de esta clase. Bueno, colegas y amigos, gracias por haberme escuchado, gracias por la participación. Bueno, creo que nos estamos viendo dentro de 15 días, si es así, me parece, ¿no? Ahí vamos a analizar las defraudaciones por abuso de confianza, vamos a ver la administración fraudulenta, vamos a ver el vaciamiento de empresa como modo de figura, vamos a ver las defraudaciones informáticas, si podemos verlas, y después entraremos el sábado siguiente en la ley penal tributaria y en las figuras vinculadas con el delito de lavado de activos, que tienen que ver todo con la problemática de la empresa, como entiendo yo que hay que prepararlos a ustedes para el ejercicio profesional. Bueno, que les vaya muy bien y que estén bien, terminen bien el fin de semana y buenas semanas que vienen. Gracias por todo. Gracias, igualmente. Que les vaya muy bien. Gracias. Hasta luego. Bueno, Jorge, gracias. Gracias a vos, Ezequiel. Bueno, ha salido muy bien la clase. Sí, sí, perfecto. Bueno, nos quedamos en contacto para las próximas clases.
Bueno, cómo no, voy a ver si en todo caso remito algún material complementario. Perfecto. Selecciono, pero no para una lectura obligatoria, sino para un poco terminar de consolidar algunas de estas cuestiones que hemos desandado en la clase. ¿Te parece? Bárbaro. Listo, mandame Bueno, por muy buen mail. fin de semana, Ezequiel, también para vos y para el resto de la gente del staff. Bueno, gracias a vos. Buen fin de semana. Chau, hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Que les vaya bien. Chao, hasta luego.